Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video tutorial para chessmaster.com. Hoy vamos a centrarnos en explicar los diferentes tipos de columnas y el aprovechamiento de nuestras torres, piezas fundamentales para conseguir una victoria en nuestras partidas. Y es que las torres muchas veces son las piezas olvidadas, ya que suelen salir las últimas y por ello las dejamos como si dijésemos siempre en casa y no las utilizamos ni les sacamos todo el partido que deberíamos. Pero bien, antes de introducirnos en cómo deberíamos de colocar las torres, vamos a explicar los diferentes tipos de columnas que existen en ajedrez. Y es que en ajedrez existen tres tipos de columnas: columnas abiertas, semiabiertas y cerradas. A las torres les encantan las columnas abiertas y odian las columnas cerradas. Pero ahora bien, ¿qué es una columna abierta y cerrada y semiabierta? Pues a todas estas preguntas es lo que vamos a tratar de responder en este video tutorial. Bien, comenzaremos por las columnas cerradas. En esta posición contamos con 4 columnas cerradas. Una columna cerrada es aquella en la que existen al menos un peón por cada bando. Por ejemplo, en esta columna, ¿sí?, tenemos un peón blanco y un peón negro, por lo cual existe al menos un peón de cada bando, ¿sí? Entonces es una columna cerrada. En esta columna hay un peón de cada bando, columna cerrada. En esta también. Con el al menos nos referimos a que si, por ejemplo, la posición en vez de ser esta fuese esta otra, en la que hemos añadido un peón, también sería una columna cerrada la columna F. ¿Por qué? Porque al menos hay un peón por cada bando. Un peón blanco, dos peones blancos y un peón negro. ¿Sí? Pues bien, ya sabemos que son las columnas cerradas. ¿Y estas columnas por qué son rodeadas por las torres? Pues bien, fijaros en la torre de F1 que no tiene ningún juego por esta columna. Y a las torres les gusta poder tener movimiento. Y esta torre aquí no puede moverse por ninguna casilla. ¿De acuerdo? Por eso las torres van a intentar huir de esas columnas y buscar esta de aquí al lado, por ejemplo, en la que sí que está esta torre de aquí. Bien, que en esta no existe ningún peón, con lo cual esto es una columna abierta. ¿Sí? Si no hay ningún peón, es una columna abierta. ¿Hay al menos un peón por cada bando? Cerrada. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver estas dos columnas de aquí, tanto la columna D en la que está el peón en D3 como la columna B, y estas son las columnas semiabiertas. ¿Sí? Dentro de las columnas semiabiertas podríamos diferenciar en otras dos, es decir, la columna semiabierta para blancas y la columna semiabierta para negras. ¿Cuál será una columna semiabierta para blancas? Una columna semiabierta para blancas es cuando hay un peón negro, es decir, justo lo contrario. Si hay un peón blanco, la columna semiabierta para negras, eso es. ¿Sí? Por ejemplo, esta torre está en una columna semiabierta. ¿Sí? Y esta torre lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos intentando, ya vamos encontrando la explicación a los diferentes tipos de columnas. Y entonces, si yo tengo una torre, por ejemplo, la torre de esta que tenemos en F1, ¿la torre está aquí bien colocada? La respuesta es clara, no. ¿Por qué? Porque está en una columna cerrada. ¿Dónde tenía que colocar la torre? Pues vamos a quitar un poquito, aquí hay muchos colores, ¿vale? ¿Dónde debería estar mi torre? Pues esa torre lo mejor estaría en una casilla como podría ser E1 o C1, buscando columnas abiertas, ¿sí? O por lo menos semiabiertas, ¿de acuerdo? En E1 estaríamos luchando por la columna con la torre negra. Pero ¿qué más cosas tenemos que saber de las torres? Pues bien, las torres, también hay un pequeño dicho de las torres, y es que si torre en 7 meterás, la partida ganarás. Este dicho no es del todo cierto, pero sí que tiene mucho de realidad. Y es que si conseguimos colocar una torre en la séptima fila, vamos a poner en serios apuros a nuestro rival. ¿Por qué? Bien, vamos a poner un ejemplo.
Por ejemplo, en esta posición, las negras juegan torre E2. ¿De acuerdo? Torre 2 coloca la torre en la séptima fila. ¿Sí? ¿Por qué es la séptima fila? Pues bien, si contamos desde donde empiezan las negras, podemos ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Esta es la séptima fila para las negras. ¿Sí? Toda esa es la séptima fila para las negras. ¿Cuál será la séptima fila de blancas? Pues contamos desde donde empiezan las blancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La séptima fila para blancas será esta fila. ¿De acuerdo? Vamos a poner un amarillo. Bien, esta sería también la séptima fila para blancas. Bien, ¿qué problemas nos puede generar una torre en la séptima fila? Pues los problemas son muchos, ¿vale? Y el principal problema es, sobre todo, fijaros en los peones, casi siempre nos vamos a encontrar peones en la séptima fila, con lo cual ya estamos creando amenazas. Y el segundo punto importante es este de aquí. El rey siempre suele estar en la octava fila, ¿de acuerdo? Con lo que, si colocamos la torre en la séptima, ya estamos encerrando al rey, estamos empezando a quitarle espacio, a ir ahogándolo poquito a poco, ¿sí? Entonces, si yo tengo las torres y no sé qué hacer con ellas, porque muchas veces estamos jugando la partida y llega un momento en que no sabemos dónde colocar las torres, ¿qué es lo que tendremos que buscar? Pues siempre vamos a buscar columnas cerradas, ¿verdad? No, columnas cerradas no. Lo que vamos a buscar va a ser columnas abiertas. Y si no puede ser posible las columnas abiertas, nos iremos a por columnas semiabiertas. Pero siempre tenemos que conseguir el mayor juego, el mejor juego de nuestras torres. Una vez consigamos una columna abierta o una columna semiabierta, tendremos que intentar luchar también por que nuestra torre juegue, cree amenazas. Para ello podemos buscar la séptima fila. ¿De acuerdo? Y aún es más, si conseguimos doblar torres en la séptima fila, es decir, por ejemplo aquí ahora juegan para defender el peón, nosotros jugamos, en este caso podemos capturar el peón incluso, esta torre viene a buscar una columna abierta, que estaría bien, pero nosotros conseguimos hacer esta jugada, de tal modo que estamos doblando nuestras torres en la séptima fila, creando una amenaza muchísimo mayor que una sola torre, ¿sí? Porque ahora esas torres van a poder empezar a maniobrar. Imaginemos que aquí las blancas juegan con un torre C7, pues nosotros aquí ya tenemos y empezamos a crear amenazas, y estas torres van a empezar a hacer como si fuese un come-come, porque van a empezar a comer, a comer, a comer, y no va a poder ser evitado por las piezas blancas en este caso. Entonces, la fuerza de las torres hay que hacerla notar. Así que, en vuestras partidas, tenéis que intentar buscar la actividad de todas vuestras piezas. Y acordaros de las torres. Esas piezas que a veces son muy olvidadas por los ajedrecistas. Y las dejamos en columnas cerradas sin que nos aporten ningún beneficio. Como anécdota, indicaros que en el baloncesto, en la NBA, a los jugadores novatos se les llama rookies, y esto viene del inglés, que torre en inglés es rook, y entonces los jugadores novatos suelen ser los últimos en salir. En el ajedrez también las torres suelen ser las últimas en salir, pero no por ello son menos importantes. Así que tened en cuenta a las torres y utilizar lo que os he dicho, columnas abiertas y buscar la séptima fila. Si torre en 7 meterás, la partida ganarás. Espero que os sea de utilidad este nuevo video tutorial. Hasta pronto.